Doctor Carmena, bienvenido a la sede de la Fundación Ramón Areces, a esta jornada que hemos organizado conjuntamente con el CIEMAT y con la Sociedad Española de Física. Usted va a hablar sobre las interfaces cerebro-máquina, aplicaciones básicas y clínicas. ¿Nos puede explicar un poco este tema? Sí, muchas gracias por la invitación para venir a hablar aquí. Mi trabajo, digamos, relaciona lo que es la neurotecnología o dispositivos que se implantan en el cerebro con aplicaciones de dos tipos, de investigación básica en neurociencias, en concreto plasticidad neuronal, aprendizaje y control motor, y en aplicación práctica, o mejor dicho, clínicas, ¿no? Es decir, de poder aplicar esta tecnología para gente con problemas, por ejemplo, de discapacidad motora, bien por lesión en médula, por enfermedades tipo ELA o por amputaciones de miembros o por incluso ictus que le permite, o sea, que le quitan a uno la capacidad motora, por ejemplo, del brazo. O sea, entonces, es un campo que se conoce como BMI o BCI, Brain Computer Interface o Brain Machine Interface, y que un poco la idea es convertir pensamiento en acción. Es decir, gente que, pues, como he dicho, no puede mover sus miembros superiores o inferiores, pero que en principio el cerebro está intacto o gran parte del cerebro está intacto, poder implantar pues, un dispositivo que, digamos, registre esa actividad neuronal en el cerebro mientras el paciente está pensando, por ejemplo, en mover el brazo, y esa información, digamos, sea traducida a una acción motora por un programa, un algoritmo matemático, digamos, que traduce la activación neuronal de estas poblaciones de neuronas en lo que realmente el sujeto desea hacer, ¿no? O sea, una señal de control motor. Entonces eso, hay todo un espectro de posibilidades no invasivas con el electroencefalograma, puramente invasivas como las que utilizamos nosotros para a lo mejor distintos tipos de soluciones o problemas. Por ejemplo, pues con el EEG simplemente se puede ya a lo mejor controlar una silla robótica para navegar pues, por entornos como este, por ejemplo, o sea, con 4 señales de control de gira a la izquierda, gira a la derecha, pare o acelere, por ejemplo, solamente sin tener que entrar en el cerebro, ¿no? Que es una ventaja. Evidentemente estamos hablando de querer llegar a recuperar la función motora, por ejemplo, para poder hacer esto, ¿no? Y agarrar objetos y cosas, y eso es mucho más complejo. Entonces pensamos que el poder registrar de neuronas individuales del cerebro que están relacionadas con la parte motora, por decirlo de alguna forma, es importante y necesario. Supongo que habrá que tener un gran conocimiento del cerebro. Sorprendentemente, o sea, el primer nivel de respuesta es sí. Uno tiene que saber pues, dónde poner estos electrodos y tiene unas hipótesis a priori, ¿no? Antes de hacer el experimento que se quiere conseguir. Pero sorprendentemente, o sea, la parte incluso central de mis investigaciones un poco dice lo contrario, en el sentido de que se fundamenta en la plasticidad neuronal. Es decir, lo que hacemos nosotros, a grosso modo, es seleccionar un grupo arbitrario de neuronas y decir, estas neuronas, digamos, estas 50 neuronas, ahora mismo se convierten en la nueva salida de este nuevo sistema nervioso central, que no es el natural de uno, sino uno que uno va a crear. Vamos a crear uno híbrido entre el cerebro de verdad y los demás medios artificiales, un algoritmo matemático, un dispositivo robótico para controlar, etcétera, ¿no? Y esas neuronas que seleccionamos nosotros arbitrariamente digamos, ahora se convierten como la única salida realmente del cerebro de uno, o sea, las que tienen realmente el peso, de decir, bueno, todo lo que se haga o todo lo que el brazo robótico haga pasa por estas 50 neuronas. Entonces, el cerebro es capaz, a través de un proceso de aprendizaje, de crear un circuito nuevo que permite generar esas acciones motoras, que no es el que generaba acciones motoras del brazo de uno. Es decir, lo que vengo a decir es que no hace falta entender perfectamente cómo el cerebro controla el brazo de uno, o los músculos del brazo de uno, para a lo mejor hacer que el cerebro controle un dispositivo robótico. Por supuesto, lo que sabemos del cerebro informa muchísimo y ayuda, pero gran parte en este campo de lo que estamos haciendo se fundamenta, como he dicho, en la capacidad del cerebro de aprender cosas nuevas. Y el ejemplo muy claro es el implante coclear, que lo tienen más de 100.000 personas en el mundo, que es simplemente el cerebro aprendiendo a oír otra vez. O sea, es muy rudimentario, el implante es un electrodo dentro de la membrana basilar y
y estimula, basado en lo que un micrófono fuera, digamos, recoge, ¿no? O sea, traduce sonido en impulsos eléctricos, que es de una forma muy rudimentaria, pues emula un poco lo que ocurriría dentro de esa membrana basilar con realmente la transducción natural del sonido en impulsos nerviosos, y aún así el cerebro es capaz de aprender. O sea, eso es un ejemplo muy bonito de la capacidad de la plasticidad neuronal en este caso, ¿no? Pues un poco aplicado a la parte motora, pues un poco la misma idea. Perfecto. Usted trabaja en Berkeley. Sí. Para la realización de estos proyectos de investigación, de este en concreto, ¿recibe usted financiación privada, pública? ¿Tiene un presupuesto alto? Funciona pues como funcionan la mayoría de las universidades en América, las que están orientadas a investigación, que aún al llegar le dan, digamos, lo que llaman el paquete para empezar uno su laboratorio, que le da para comprar equipo, contratar a las primeras personas y empezar de cero. Eso te lo da la universidad. Va como parte de tu contrato cuando te contratan. No. Ahí. Pero a partir de ahí no te dan cero. Es todo financiación, digamos, pública y privada. Sobre todo los proyectos grandes suelen ser de financiación federal, tanto como el NIH, los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia, el NSF, pero también hay fundaciones privadas, por ejemplo en mi campo, como la de Christopher Reeve, que es pues, los pacientes, digamos, de médula espinal, que son los que se benefician, en principio se podrían beneficiar de este tipo de investigaciones muchísimo. Pues ellos me financiaron mi estancia postdoctoral, y después, cuando estaba en Berkeley ya de profesor también, en mi laboratorio tuvimos un par de becas de ellos también. O sea que son más pequeñas, pero ayudan mucho para empezar. Pero digamos, las investigaciones a largo plazo y proyectos que se renuevan, digamos, de 5 años, y que si uno lo hace bien se lo vuelven a renovar y sigue así, lo puede tener a lo mejor 20 o 30 años. Esas líneas de investigación, digamos, financiadas suelen ser sobre todo federal. Que compite, es una competición abierta por todas las universidades americanas, y cada día hay menos dinero, o sea, eso es una cosa global, o sea, que es cada día más difícil, pero es cómo funciona el sistema americano. Perfecto, muchas gracias, doctor.